Muy buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de estas novedades editoriales en el marco del centenario de la Constitución. Novedades editoriales que forman parte de la colección Biblioteca Constitucional. El día de hoy tenemos a dos autores, a dos ponentes que son pues ya amigos de este instituto, quienes van a hacer los comentarios. En el caso de la maestra Josefina Moguel, nos va a hablar de la obra que coordinó, que es la antología documental sobre Venustiano Carranza y la Constitución de 1917. Y en el caso del doctor José Gámez Torruco, el día de hoy nos va a apoyar para que él pueda hacer los comentarios sobre el diccionario biográfico de los diputados constituyentes que este instituto elaboró. Antes de dar comienzo, quiero resaltar la presencia del maestro Carlos Enríquez Escayón, quien se encuentra aquí presente, quien es hijo de uno de los diputados constituyentes de 1917, uno de los 219, que su señor padre fue el diputado constituyente por el Estado de México, Enrique A. Enríquez, y además también aprovechando para felicitarlo por la obra que recién se ha publicado por parte de la Cámara de Diputados del Estado de México, que tiene que ver con una serie de artículos que su señor padre, el constituyente Enrique A. Enríquez, escribió con posterioridad a la Constitución de 1917, pero que nos permite tener un contexto de lo que fue los documentos previos sobre la Constitución y algunas reflexiones que se dan en torno a la legitimidad de la Constitución de 1917. Además, les quiero comentar que este libro también lo vamos a publicar en este instituto en una versión electrónica. Entonces, de antemano, felicidades y agradecemos la presencia del maestro Carlos Enríquez Escayón por estar aquí, como siempre, pues apoyando las actividades de este instituto. Muchísimas gracias, maestro. Saludamos también a las personas que siguen esta transmisión a través de la red social de Periscope, quienes también pueden formular sus comentarios, sus preguntas a los autores que nos encuentran aquí presentes y particularmente sobre las obras de las que vamos a comentar. Y les quiero comentar, este instituto ya en este año 2017 tiene publicadas 130 obras que forman parte de la colección Biblioteca Constitucional. Esta colección busca poder acercar a las personas, no solamente a los estudiosos del derecho, sino también de la historia y al público en general, poder acercarse al origen de nuestra Constitución para saber quiénes fueron aquellas personas que permitieron tener este texto constitucional que hoy, en este año 2017, ha cumplido 100 años de su promulgación y de su inicio de vigencia. Dentro de esta colección de la Biblioteca Constitucional se han tenido ya varias series que nos permiten agrupar la temática de la conformación de nuestra Constitución. Por ejemplo, dentro de estas series y de la que hoy particularmente quiero hacer esta referencia y este marco introductorio para que tanto la maestra Josefina Moguel como el maestro José Gámez Torruco nos cuenten sobre estas dos obras que hoy tenemos aquí en esta presentación, que es la de la antología documental y la del diccionario biográfico de los diputados constituyentes. Dentro de esta obra de la que les quiero comentar es una obra que se llama México y la Constitución de 1917. Es una obra que tiene particularmente distintos tomos, 11 tomos, que nos permiten identificar cómo nuestra Constitución se fue confeccionando a partir de que en el tomo primero, que es el contexto histórico, nos permite conocer a través de la pluma de distintos abogados, historiadores y politólogos cómo se fueron desarrollando estos temas previos a nuestra Constitución de 1917. Por ejemplo, el doctor Walter Astier nos permite
comprender cuál era la situación del contexto internacional de México en 1916-1917, cuáles eran las relaciones que tenía nuestro país frente a otros países, particularmente la relación con los Estados Unidos, recordando que a partir de 1913 que sucede el cuartelazo, la usurpación del poder y que se trataba de que Estados Unidos diera el reconocimiento. Huerta lo buscaba para que tuviera el reconocimiento y Carranza en su momento también lo buscaba. Tuvimos la intervención norteamericana en Veracruz, una situación que sí nos complicaba en términos de las relaciones internacionales de nuestro país y particularmente con tratar de darle una estabilidad política a nuestro país que no la teníamos. Nos encontrábamos ya en la segunda etapa de la revolución constitucionalista. Para 1916, ya con la expedición punitiva, pues nuevamente tenemos esta situación de una intervención de Estados Unidos precisamente para buscar a Francisco Villa. Entonces, el embajador Walter Astier nos permite conocer este contexto de nuestro país. A partir de ahí vienen los distintos autores que nos permiten identificar los temas que después los constituyentes de Querétaro van a retomar como parte de los grandes debates que, haciendo un paréntesis, en este segundo tomo dentro de esta serie de México y la Constitución de 1917, el doctor José Gámez Torruco es el autor de la obra Los grandes debates en el Congreso Constituyente de 1917. Entonces, el doctor Gámez Torruco ahí se centra en cuáles fueron los principales argumentos, las discusiones que se dan en torno a los temas principales de nuestra Constitución. Y en este tomo del contexto histórico, lo que hacen los distintos autores, como el doctor Leonardo Lomelí, es hablar sobre el tema de la economía en 1916-1917. El doctor Felipe Ávila, historiador, nos habla sobre Venustiano Carranza y la consolidación del gobierno nacional, considerando que Carranza, al iniciar la segunda etapa de la Revolución Mexicana, que va a iniciar precisamente a partir ya del Plan de Guadalupe, a partir de que va a desconocer el gobierno usurpador de Huerta, nos va a permitir particularmente tener identificada esta segunda etapa, que debe buscar una consolidación a partir de las reformas que se llevan a cabo al Plan de Guadalupe en el 12 de diciembre de 1914 y que permite tener una legislación social, una legislación preconstitucional entre diciembre de 1914 y enero de 1915. En el caso del abogado Juan Ricardo Jiménez Gómez, en este siguiente artículo de este libro de El contexto histórico, nos va a hablar sobre la ciudad de Querétaro, capital provisional de la República, considerando que Venustiano Carranza, siendo el encargado del Poder Ejecutivo, había emitido un decreto para declarar a Querétaro como capital de la República y no la Ciudad de México. Querétaro se convirtió en la sede de los poderes federales, particularmente del Poder Ejecutivo, y por eso se decide y que se lleven a cabo las discusiones del Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, en el Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República. En el caso de también los abogados Raúl Vela Sosa y Raúl Vela Manzanilla, nos hablan de la situación económica, política y social de Yucatán entre 1915 y 1916. ¿Y por qué el caso de Yucatán? Porque el gobernador de Yucatán, que es un gobernador que es no tan conocido, pero sí es sumamente importante, es Salvador Alvarado. Y Salvador Alvarado tiene un proyecto social muy especial en el caso de Yucatán. Salvador Alvarado expide una legislación que se conoce como las 5 hermanas, por considerar que eran una serie de leyes que estaban hermandadas, estaban relacionadas entre sí. Una legislación obrera, una legislación agraria, una legislación que apoyaba los derechos de las mujeres, legislación que va vinculada al tema de la contribución a la hacienda pública. Estas leyes van a permitir que en Yucatán se pueda tener un proyecto social e inclusive
antes que nuestra Constitución de 1917. Entonces el caso de Salvador Alvarado es un personaje muy importante, muy especial en términos de las aportaciones que dan sobre el tema del derecho social, ya visto dentro de una serie de legislación ya aplicable dentro de un Estado. El doctor José Woldenberg nos habla en el siguiente artículo del contexto del Congreso Constituyente de 1916 a partir de los planes y programas políticos que se llevan a cabo durante la Revolución, desde los planes de los hermanos Flores Magón, desde el Plan de Guadalupe, desde ese proyecto de reformas que se llevan a cabo en Veracruz por Venustiano Carranza. Lo que nos permite el doctor José Woldenberg es saber cuál es la relación, cuál es la aportación que tienen estos planes y programas dentro de las discusiones que se dan en el marco del Congreso Constituyente de 1916. El caso del doctor Salvador Rueda nos habla de un tema de su especialidad, como lo es el problema de la tierra y la Constitución de 1917. ¿Cuál era la situación en la que se encontraba México durante la época de la Revolución? ¿Cuál era la situación de los campesinos en términos de lo que habían sido despojados de sus tierras, la creación de latifundios, una serie de situaciones que indudablemente se convierten en una de las grandes demandas de la época de la Revolución? Aquí el doctor Salvador Rueda nos permite conocer con más detalle esta situación. Después, la doctora Ana Rivera Carbó nos habla de otro de los grandes temas, de las grandes demandas que se dan dentro de la época de la Revolución y tiene que ver con los derechos de los trabajadores, recordando esta laceración de los derechos que había ocurrido durante el Porfiriato y que continuaban durante la época de la Revolución, la situación que tenían los trabajadores en el campo, en la ciudad, en las minas, en las empresas, en distintos lugares en donde pues no había jornadas realmente mínimas de trabajo, no había derechos para las mujeres, particularmente mujeres que estuviesen embarazadas, no había una regulación sobre el tema de los niños. Entonces sí era importante que se pudiera llevar a cabo una regulación muy específica dentro de la Constitución, por lo que hace este artículo 123. Después la doctora Luz Helena Galván Lafarga nos habla de otro tema que por supuesto es importante, el tema de la educación. En este artículo que ella intitula Tierra y libros para todos, un acercamiento a la educación en el contexto revolucionario. Sabemos que dentro del Constituyente de Querétaro uno de los grandes temas tenía que ver con el tema de la educación. Y cuando los constituyentes, encabezados por Mújica, los constituyentes del ala liberal, del ala jacobina, ellos buscaban que en la educación que se impartiera en los establecimientos, sean públicos o privados, se estableciera el principio de la laicidad, situación que así queda incorporada dentro de la Constitución. Entonces la doctora Luz Helena Galván Lafarga nos permite identificar exactamente estos aspectos. Después el doctor Roberto Blancarte nos habla también de otro de los grandes temas que se dan dentro de las discusiones del Constituyente de Querétaro, que tiene que ver con la cuestión religiosa y la Constitución de 1917. ¿Cómo estaba el tema de las relaciones entre el Estado y las iglesias, considerando lo que había ocurrido ya para 1857, en donde por vez primera pues se va a establecer ya la superación de la intolerancia religiosa, ya va a quedar implícita la libertad de cultos, se expiden las leyes de reforma, se empiezan a establecer las bases del Estado laico mexicano. Pero durante la época de la Revolución hay que recordar que la Iglesia pues había apoyado el gobierno de Huerta y pues era importante establecer una regulación ya más explícita dentro de la Constitución de 1917. Y por último, dentro de este libro, la doctora Silvia Molina nos habla de un tema que luego pues no es tan discutido, tan conocido, pero que también es importante, como lo es la situación cultural. ¿Cómo se encontraba nuestro país en términos del aspecto cultural en 1917?
Entonces aquí la doctora Silvia Molina nos permite conocer exactamente de forma muy específica si el tema cultural realmente se detuvo, tenía una continuación, cómo se encontraba el tema de la música, el tema de las representaciones teatrales, que son temas que se encuentran muy vinculados dentro de lo que es este proceso revolucionario. Este libro del contexto histórico, así como los demás que forman parte de esta serie de México y la Constitución de 1917, que el segundo tomo ya les comentaba que es del doctor José Gamas Torruco, de los grandes debates del Congreso Constituyente de Querétaro. El tercer tomo es sobre la crónica de la Constitución en la prensa de la época, cuyas coordinadoras son la doctora Guadalupe Curiel de Fosé y la doctora Aurora Cano Andaluz. Ya hace algunas semanas estuvieron aquí, que nos permitieron también conocer de viva voz el contenido de esta obra. El tomo cuarto, Memorias y Testimonios, que es una antología hecha en este instituto, en donde se recogen artículos de algunos de los intelectuales y constituyentes que nos han permitido conocer con más a detalle a nuestra Constitución, como Francisco Mújica, Heriberto Jara, Félix Palavicini, Jesús Romero Flores, que también es uno de los fundadores de este instituto, Luis Cabrera, Antonio Díaz Soto y Gama, entre otros. El tomo quinto, Influencia extranjera y trascendencia internacional, fue coordinado por los doctores Héctor Fix Zamudio y el doctor Eduardo Ferrer MacGregor. En ellos se tiene la posibilidad de conocer en 29 artículos que fueron escritos por constitucionalistas, por especialistas extranjeros, sobre cuál ha sido el impacto que tuvo la Constitución de 1917 en sus constituciones, considerando que la Constitución de México es la primera en el mundo en incorporar derechos sociales. Entonces, ahí esta es una aportación muy importante dentro de esta serie. El tomo sexto se llama Constitucionalismo en el siglo XXI, a 100 años de la aprobación de la Constitución de 1917, en donde el doctor Francisco José Paoli Bolio nos habla sobre los antecedentes de la Constitución de 1917 y una gran pregunta sobre si la Constitución que tenemos en este año 2017 pues aún es funcional o nos permite reflexionar sobre una Constitución nueva. Entonces, esta es una pregunta que se ha hecho en muchísimos momentos, en muchísimos foros, sobre si la Constitución que tenemos es la adecuada o debe de sustituirse o simplemente debe de reordenar su contenido. El siguiente tomo, Doctrina Constitucional Mexicana, fue hecha por el doctor Imer B. Flores, en donde compila una serie de artículos sobre distintos especialistas en la materia constitucional para conocer los grandes temas que tiene nuestra Constitución como municipio, el amparo, federalismo, entre otros. En el tomo octavo, el doctor Vicente Quirarte nos habla sobre la Constitución y la literatura. En el tomo noveno, el doctor Alejandro Carrillo Castro nos habla sobre el gobierno, poder ejecutivo. En el tomo décimo nos habla el diputado César Camacho sobre la participación que tiene la Cámara de Diputados como poder transformador de la Constitución, en donde participan los coordinadores de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Un tomo similar es el siguiente, que coordina el senador Enrique Burgos, en donde también se tiene ahí la pluma de los coordinadores de los grupos parlamentarios para que nos expliquen cuál ha sido la transformación y la evolución que tiene el Senado de la República en 100 años de vigencia. Y en el último tomo fue coordinado por el ministro José Ramón Cosío Díaz, en donde también a través de la pluma de distintos especialistas nos hablan sobre el papel que tiene el Poder Judicial de la Federación y los grandes temas del constitucionalismo en la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, esta obra nos permite identificar estos grandes temas que se encuentran dentro de nuestra Constitución y que nos permiten conocer sus antecedentes, su origen, quiénes son los principales protagonistas de la Constitución
por supuesto, los constituyentes, el aspecto internacional, cómo nos ven en distintos países en cuanto a nuestra Constitución. Además, este libro del contexto histórico se encuentra precedido por el estudio introductorio del doctor Álvaro Matute, de historiador reconocido que lamentablemente pues hace ya un mes pues se nos fue. Además era integrante del consejo técnico de este instituto. Entonces es un estudio introductorio muy bueno que hace el doctor Álvaro Matute, que nos permite identificar exactamente estos grandes temas, y que dentro de su estudio introductorio él hace unas preguntas que trata de dar respuesta, y que además nos invita a leer este libro. Preguntas como: ¿cómo se llegó a la Constitución de 1917? ¿Por cuáles vías? ¿Quiénes hicieron posible que se llegaran a la Constitución? ¿Y cuál era la situación que se encontraba en nuestro país, tanto a nivel internacional como a nivel nacional? Entonces, vale mucho la pena ese estudio introductorio, y además esta serie se encuentra también precedida por una presentación que hace la titular de este instituto en su calidad de secretaria técnica del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución, de la doctora Patricia Galeana, también por el doctor Pedro Salazar, quien es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coeditor de esta serie, y también del senador Enrique Burgos, dado que el senador Enrique Burgos también forma parte de este Comité Nacional de los Festejos, es representante del Senado de la República ante este comité, y además también el Senado de la República es coeditor de este libro, de esta serie. Entonces, hasta aquí yo dejaría mis comentarios en cuanto a esta serie, para dar oportunidad de escuchar directamente de la doctora Josefina Moguel los comentarios de su obra, no sin antes hacer una pequeña una lectura de la semblanza curricular de la doctora Josefina Moguel, y por supuesto los invitamos para que puedan escribir las preguntas o comentarios que tengan. Estarán pasando un becario por si tienen algún comentario, alguna pregunta, para que al final la podamos atender, y también por supuesto quienes nos están viendo a través de Periscope. Entonces voy a ceder la palabra a la mesa Josefina Moguel Flores, quien es licenciada y maestra en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene a su cargo la jefatura del archivo del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, de la Fundación Carlos Slim. Su área de investigación es la Revolución Mexicana y el estudio documental de personajes como Ricardo Flores Magón, Venustiano Carranza y Juan Andreu Almazán. Ha publicado artículos referentes a la riqueza documental que tiene el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, por ejemplo, guía e índices del archivo del primer jefe del Ejército Constitucionalista 1889-1920, guía e índices del archivo de los hermanos Flores Magón 1901-1912, y por supuesto la obra que coordinó, que tenemos publicada como parte de la Biblioteca Constitucional, que es Carranza y la Constitución de 1917, antología documental. Sin más ya preámbulo, le cedo el micrófono a la maestra Josefina Moguel. Gracias. Gracias por su presencia. Quiero agradecer especialmente a la doctora Patricia Galeana, no solo la atención de permitirme presentar el libro publicado en la colección de la Biblioteca Constitucional, sino porque quiero hacer un reconocimiento especial para ella, en razón de que gracias a esta publicación es una gran oportunidad para los archivos y los fondos que contienen esta selección documental, hacer que se dé una gran difusión de esta documentación, alguna de ella inédita. Sin embargo, también quiero agradecer la presencia del público, pero también para mí es un honor compartir la mesa con el maestro Francisco Burgoa y con el maestro José Gamas Torruco. Y pues bueno, empezaremos a hablar sobre esta selección documental. Antes que nada, para que haya una selección documental,
es evidente que debe haber una organización de archivo. De otra manera, no podríamos enfrentarnos a estos documentos, a estas fuentes primarias. El libro consta de aproximadamente 153 documentos seleccionados y provienen de 20 fondos que se encuentran en el archivo del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, Fundación Carlos Slim. El significado de estos documentos es que pertenecen a personajes generalmente protagónicos de lo que es la revolución o las revoluciones en este periodo, desde 1913 hasta 1917, que es el periodo que abarcan, en razón de que la figura protagónica evidentemente es Carranza. Como ustedes pueden denotar en el libro, destaca la figura de el hombre civil militar, si es que así se le puede llamar, porque aparenta esta figura un simbolismo representativo en cuanto a que su uniforme puede ser militar, pero no lo es. Entonces hablamos de un hombre civil militar. Esta figura está protestando la Constitución el 31 de enero de 1917, que es la portada que tenemos. La fotografía forma parte de la colección de José Mendoza, que fue uno de los fotógrafos más trascendentes que fotografió a Carranza y a todos y cada uno de los diputados del Congreso Constituyente y varios de los avatares de Carranza desde que en 1913, el 19 de febrero, desconoce al gobierno de Victoriano Huerta y llega a tener fotografías José Mendoza y su hermano hasta la muerte de Carranza en 1920. Entonces partimos de una colección de fotografías que tienen que ver justamente con el momento exacto en el que se da esta circunstancia histórica tan vital. En estos 20 fondos de archivo destaca, por supuesto, el archivo del primer jefe del Ejército Constitucionalista, y lo subrayo porque es exactamente el archivo del primer jefe del Ejército Constitucionalista el que tenemos. No es el archivo del después presidente Carranza, es el archivo del primer jefe. El significado de la figura de la primera jefatura implica justamente el sentido del constitucionalismo que atrae Venustiano Carranza. Él va a tomar esta figura simbólica, patriótica, de Iturbide. Iturbide era el primer jefe del ejército de las tres garantías y Carranza, que le gusta paralelizar la historia en sí misma, él toma el título de primer jefe del ejército constitucionalista. A través de esta selección de documentos, comenzamos a través de su archivo, pero hay otros fondos que son consiguientes a la primera jefatura, que serían las hojas de servicios, desde luego el Congreso Constituyente, sus copiadores, sus telegramas, de donde se han extraído esta selección documental. Y a través de él hay otra miscelánea sobre el propio Venustiano Carranza, pero también hay otros archivos que nos proveen y nos dan no solo un origen, sino un consiguiente desarrollo para poder entender el proceso que lleva Carranza a crear esta Constitución. ¿De dónde surge la idea de Carranza? ¿Cómo es posible que Carranza haya logrado contener este poder, este gobierno, esta estabilidad, un equilibrio político del Estado durante estos 7 años de 1913 a 1920,
pese a las dificultades, intromisiones extranjeras, problemas con varias revoluciones en guerra civil que estaban en contra de él, porque nos enfrentamos a un pensamiento político que el propio Carranza genera en su propia correspondencia. Es extraordinario enfrentar esta documentación, esta selección documental, a través de sus propios documentos, que pueden algunos de ellos consultar en la página digital del Centro de Estudios, porque Carranza reviste a todos y cada uno de estos documentos de una simbología histórica, nacionalista y patriota. La mayoría de los documentos, ya en su correspondencia particular o oficial, ya tienen la representación del emblema del escudo nacional de un águila, de varias águilas. Y entiende Carranza una simbología histórica porque rescata justamente esta historia que tenemos de una unidad nacional, y él comprende que esta unidad nacional solo la puede dar una constitución, y a través de esta correspondencia nos damos cuenta que Carranza está pensando siempre en la necesidad de crear esta constitución. El significado de la constitución la tiene el Estado. El Estado necesita esta constitución porque así hay una organización, y esta organización le permite un supremo poder, que en este caso sería quien gobierna, representada por esta autoridad, que sería la primera jefatura encabezada por el primer jefe del ejército constitucionalista. Y esta organización de este Estado, a través de esta Constitución que nos genera esta autoridad también está sujeta a una ley suprema, y esta ley suprema nos da una oportunidad de tener garantías a los ciudadanos, derechos, y además también se otorga una situación jurídica y una situación política, de tal forma que Carranza entiende perfectamente que el Estado necesita de una constitución que organiza esa administración. Él siempre pensó en esa constitución desde que era gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. Este título no lo va a dejar, lo va a conformar cuando él es el primer jefe del ejército constitucionalista. Y me gustaría sugerir que la base o la raíz o las raíces que conllevan a crear esta Constitución de 1917 del 5 de febrero tienen estas raíces en dos documentos que están en la selección documental y que son extraordinarios desde mi punto de vista, y que cada vez que uno los lee o los relee descubre cosas nuevas. El Centro de Estudios tiene las actas del Congreso, de la 22 legislatura del Congreso Legítimo del Estado de Coahuila, del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, que es exactamente la fecha del 19 de febrero de 1913, que es la sesión en la que Carranza provoca que este Congreso Legítimo de Coahuila desconozca en el primer artículo a Victoriano Huerta por la forma sospechosa que él ha asumido el poder ejecutivo. Es Carranza que a través de un congreso logra establecer una ley, un asunto legal y legítimo del desconocimiento de este mal gobierno, y habla en las actas del Congreso de Coahuila de una traición. Luego entonces él ya está hablando de una traición, y en el segundo artículo de estas actas se le permite y se le da facultades extraordinarias al gobernador, que es Carranza,
para que cree las Fuerzas Armadas, para que él pueda utilizar esas Fuerzas Armadas. Luego entonces Carranza entiende perfectamente que si el orden constitucional que se menciona en las actas del Congreso ha sido rota, es que entonces él va a recrear justamente una nueva constitución, un nuevo Congreso y una nueva administración y organización de Estado, porque Victoriano Huerta ha caído en algo que no debía haber hecho, que es el quebrantamiento del orden político y legal, de tal forma que la selección documental comienza justamente con los preparativos desde el punto de vista político y armado de Carranza para llevar a la revolución armada al país, precisamente para restaurar este quebrantamiento que ha sido provocado por Huerta. Luego entonces, si estamos viendo que hay un orden constitucional que quiere Carranza sugerir, lo va a reiterar en este otro documento que es vital para el estudio del entendimiento de por qué se empieza a generar la idea de Carranza en una constitución, y es ni más ni menos que el Plan de Guadalupe. En esta selección documental hay varias declaraciones de Carranza hablando él mismo de lo que para él significa el Plan de Guadalupe, y él dice que es un plan sencillo como es. En el artículo 4 es justamente cuando se le reconoce a Carranza como el primer jefe del ejército constitucionalista. Luego entonces Carranza asume una jefatura de primer jefe, pero ya está a esas Fuerzas Armadas que anteriormente eran un ejército popular, cuerpos de fuerzas irregulares que lo sostienen a él porque le son leales, ahora lo reconocen y le dan el nombramiento de primer jefe del ejército constitucionalista. Por eso es que Carranza va a llegar a la Constitución, porque siempre va a tener un nombramiento que lo ampara, va a tener un plan que es la bandera de esa revolución que es del movimiento constitucionalista. Si ustedes notarán en la selección documental, en todos y cada una de estas correspondencias y declaraciones y decretos de Carranza, siempre va a estar presente la palabra constitucional, constitucionalista, constitución y reformas, de tal manera que va a ser un camino largo de Carranza desde 1913 hasta 1917, en razones que ya se han explicado y que no voy a ahondar, que evidentemente son las intromisiones extranjeras, que también vienen documentos aquí importantísimos en los de que Carranza habla de la invasión norteamericana, de la expedición punitiva, lo que logra Carranza en rescate de la soberanía nacional, y además el enfrentamiento que tiene con la Convención, con Emiliano Zapata, con Francisco Villa, también con los maderistas. Hay una correspondencia importante con Federico González Garza, porque ellos equivocan el movimiento y consideran que Carranza debe ser quien rescate al maderismo y haga un movimiento lineal exactamente igual como el que fue de Madero. Y Carranza se opone totalmente a ello porque él va a crear un nuevo movimiento, y lo dice en su discurso de Hermosillo el 24 de septiembre de 13, en donde él habla de crear una nueva constitución. Para llegar a la constitución tuvo que tratar de pacificar el país y asumir literalmente esta jefatura a través del Plan de Guadalupe. Podría decirse en algún momento dado, si se me permite decirlo, que llega a ser un plan mágico, porque alrededor de él gira todo el movimiento, y es justamente este plan político
aunque haya sido criticado porque no tenía reformas sociales, el que va a sacar al país justamente para poder sentar las bases de la Constitución de 1917. En toda esta gama de selección de documentos, podemos darnos cuenta de que este pensamiento de Carranza constitucional llegaron a ser acciones y él cumplió con el Plan de Guadalupe, porque él lo modificó, como se mencionó, el 12 de diciembre de 14, y a través de él pudo incrementar las reformas sociales. Yo puedo decir que a pesar de que ciertamente el proyecto de Carranza no fue aprobado, sin embargo, Carranza le otorgó al Congreso Constituyente un lugar que no tenía, porque el Congreso había sido destituido precisamente a través del Plan de Guadalupe y las actas del Congreso. Quería decir que el país se había quedado sin un orden legal, y fue Carranza que a través de sus decretos, desde el momento en que fungió como primer jefe, invadió al país de estos decretos y leyes constitucionales que después serían aprobadas en el Congreso Constituyente. Esta imagen de Carranza que ustedes ven en el libro y que logra hacer que él jure la Constitución, nos hace pensar que Carranza sí fue un hombre nacionalista, sí fue un hombre de Estado, y justamente en esta gran visión que tuvo él como el hombre de leyes, el hombre de hierro que era llamado, fue que se pudo promulgar finalmente la Constitución del 5 de febrero de 1917, y tan es trascendente que llevamos un siglo todavía vigente a pesar de todas las reformas que tiene, y es Carranza quien la promulga. Finalmente solo quiero hacer mención de que es curioso que la Constitución haya sido promulgada de las dos formas como comienza, y quizá es un cuestionamiento para saber después si es que se vuelve a reformar esta Constitución, quién va a ser el que va a ocupar el lugar de Carranza, porque él es el que la promulga como primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo de la nación, y después dice que es él el que la decreta como primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo de los Estados Unidos mexicanos. Si se promulgara una nueva Constitución, ¿quién ocuparía el lugar del primer jefe? Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Josefina Moguel esta presentación que nos ha hecho de una obra que indudablemente es una fuente muy importante para conocer en cuanto a los documentos, ver de una forma directa todo lo que conlleva este proceso revolucionario, particularmente con una de las figuras que la maestra Josefina Moguel es especialista sobre el primer jefe, Venustiano Carranza. Voy a ceder la palabra al doctor José Gamas Torruco, de quien voy a leer también su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la UNAM, realizó sus estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política por la Universidad de París, es maestro en Derecho Comparado por la Facultad Internacional de Estrasburgo. En la actualidad es director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional. El maestro Gamas Torruco es profesor titular por la Facultad de Derecho de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas también de esta misma universidad. Ha sido embajador de México en Australia y Nueva Zelanda, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y director del Museo de las Constituciones de la UNAM, en donde fue el director fundador.
Asimismo, se ha desempeñado como asesor de distintas dependencias, entre ellas la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y la de Senadores, así como de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Es autor de distintas obras, entre las que destacamos El Federalismo Mexicano, Regímenes Parlamentarios de Gobierno, Derecho Constitucional Mexicano, México y la Constitución de México y la Constitución de Cádiz, así como la obra conmemorativa que les comentaba hace unos minutos, los grandes debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, que forma parte de esta serie, México y la Constitución de 1917. Además, les queremos comentar que este año este instituto, el INER, va a distinguir al maestro José Gama Astorruco con el premio José C. Valadez a la trayectoria en el rescate de fuentes y testimonios, que de hecho esta ceremonia va a ser este próximo viernes. Quedan ustedes invitados para que nos acompañen, por supuesto, aquí al galardonado del maestro José Gama Astorruco, considerando que esta premiación que hace este instituto es una vez al año en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre. Entonces, considerando que es asueto, se va a llevar a cabo este próximo viernes. Digo, de antemano, pues muchas felicidades al doctor, y por supuesto le cedo el micrófono al doctor José Gama Astorruco, que además le agradecemos como siempre su tiempo, porque es uno de los amigos de este instituto y que constantemente nos acompaña, inclusive la próxima semana, para hablar sobre las grandes transformaciones que ha tenido nuestra Constitución en 100 años, que va a estar también acompañándonos el doctor Rafael Estrada. Michelle, por supuesto, también están invitadas e invitados. Adelante, maestro. Muchas gracias, Paco. Les reitero la invitación, me dará mucho gusto que me acompañen o nos acompañen, porque somos varios los galardonados, pero dada… Sí, ¿puedes subir un poco el volumen? Buenas tardes, ya está, creo que ya está. En fin, es muy difícil hablar de un libro que contiene las biografías de los constituyentes de 1917. Yo me preguntaba, ¿qué puedo yo decir? Porque no puedo referirme a todos ellos. Evidentemente es un enorme esfuerzo, la calidad del libro. Encontrarán ustedes aquí a todos los participantes del Congreso Constituyente, sus biografías, pero lo que me motivó muchísimo este libro, en primer término, pues es destacar qué fue ese Congreso Constituyente, desde luego la figura del primer jefe, Venustiano Carranza, que es un personaje fundamental en el Congreso Constituyente, y pues un poco hablar de los diputados, de qué fue lo que ocurrió allí. Yo siempre he buscado destacar algo que no es original mío, sino lo he obtenido de quienes escribieron ya sobre la Constitución. Escribió Juan de Dios Bojórquez, escribió desde luego Pastor Rué, en fin, los autores mismos de la Constitución que destacaron en una u otra forma la composición del Congreso Constituyente. Y un poquito dentro de esa temática, yo siempre siguiéndolos a ellos, que fueron los testigos presenciales, y también leyendo, que eso me ha llevado varios años quizás, pero en una forma permanente, el Diario de los Debates. El Diario de los Debates, porque creo yo que allí se contiene pues la verdad de la Constitución, aun cuando es una verdad parcial, porque siempre, desde que comencé a platicar con mis alumnos de Derecho Constitucional, les señalaba yo que tenía que leerse también el libro de Pastor Rué, que se editó naturalmente
con algunos problemas que hubo para rescatar los derechos de autor, en fin, pero al fin el instituto lo pudo reimprimir y es un libro fundamental. Me voy a referir a él después por qué. Pero repito, es evidente que había grupos en el Congreso Constituyente. Desde luego destaco desde este momento el proyecto de Constitución sobre el cual se basa toda la acción del Congreso Constituyente. El proyecto de Constitución del primer jefe Venustiano Carranza, elaborado por el primer jefe con el auxilio de dos diputados después del Congreso Constituyente, José Natividad Macías y Luis Manuel Rojas. Rotunda afirmación de todos los testigos de la época. Y aquí podría yo añadir a dos diputados notables, junto con Macías y con Rojas, añadiría yo a Félix Pallavicini y desde luego a Alfonso Cravioto. Félix Pallavicini, paisano mío, tabasqueño, y Alfonso Cravioto, a quien hoy en la mañana le rendimos un homenaje en Pachuca, y que es autor de uno de los libros de otra colección que destaco porque creo que es una vocación que siento de que la Constitución se enseña a los niños, y estos libros están dedicados a los niños. Son las biografías de los congresistas, de los principales congresistas, pero esto es notable porque yo considero que el ejemplo es importante, el ejemplo de personas como fue Cravioto y como fueron muchos de los constituyentes, desde luego, gentes con una definición patriótica indiscutible y un comportamiento ciudadano ejemplar. Siento que pues para la infancia esto es un ejemplo para ser buenos hombres y buenos ciudadanos, buenos mexicanos, en fin. Pero en fin, vamos un poquito a platicar de el Congreso Constituyente. Decía yo, se forma este grupo que se considera, por ejemplo, Bojorges los considera como los reaccionarios. Bueno, y hay otro grupo, el de los radicales, básicamente quien yo considero que fue la estrella del constituyente, Francisco J. Mújica, y desde luego Cándido Aguilar, y muchos otros estoy señalando donde hay absoluta coincidencia por los testigos de la época que encabezaban estos grupos o estas tendencias. Y una influencia moderadora fue la de Hilario Medina, que prologa en la primera edición de los debates del Congreso Constituyente, Paulino Machorro Narváez, Enrique Colunga, Fernando Lizardi, que es muy importante, y José María Truchuelo. Ellos son una especie de grupo moderador porque, y es lo apasionante de leer en los debates del constituyente, no solamente hay análisis políticos, no solamente hay la pasión por la patria, sino también hay la pasión política, los enfrentamientos a veces con un verbo encendido para atacar la posición del contrario, pero finalmente yo me inclino por aceptar la explicación que hace Pastor Roé, que dice finalmente todos nos entendimos, y efectivamente porque todos firmaron la Constitución de 17. Lo que acredita que efectivamente hubo un consenso
Y sí lo hubo. Si uno analiza las cosas, inclusive los temas más delicados que se presentaron, finalmente se llegó a un acuerdo. Quizá nos dé tiempo de referirnos a algunos de ellos, pero lo que quiero destacar, y dado que estamos hablando del primer jefe, es la figura del primer jefe, que yo acepto perfectamente bien esa conformación, esa vocación que él mantuvo siempre sobre la orden constitucional. El proyecto que elabora el primer jefe lo elabora junto con Macías y junto con Rojas. De esto no hay duda. El primer jefe después reconoció perfectamente bien cómo se había realizado este proyecto. El proyecto que se presenta al Congreso Constituyente lo bautiza Carranza como proyecto de constitución que reforma la Constitución de 1857. En el diario de los debates, cuando el Congreso Constituyente aprueba ya el texto final, está en el diario de los debates, se dice, este es el texto que se aprueba. El texto dice: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857. Esto verdaderamente a mí me ha apasionado, porque ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pensaba Carranza respecto a la Constitución misma que él tenía en mente? Mucho hemos platicado, y el otro día platicaba yo con el maestro Burgoa, y platicaba desde luego en un programa de radio con la doctora Galeana sobre el problema que se mencionó por la maestra de la legitimidad, porque hablamos mucho de la legitimidad y nos encontramos con que muchos de los autores que participaron en la Constitución consideraban que la Constitución era una cosa totalmente nueva, así lo dice Hilario Medina en el prólogo, pero el proyecto de Constitución y la aprobación de la Constitución dicen que fue una reforma a la Constitución de 1857, y eso provoca posteriormente una polémica sobre la legitimidad, porque unos dicen, no, pues esto es una Constitución, ver español, una revolución, una serie de pelados que expiden una Constitución que viola la Constitución Sagrada de 1857, esto no tiene legitimidad. Y otros que dicen, no, el pueblo tiene en todo tiempo el derecho de modificar su forma de gobierno. Yo creo que es un debate que no vamos a resolver, como yo le decía a la doctora Galeana, porque hay sutilezas desde el punto de vista jurídico, pero también hay razones de fondo para sostener una u otra tesis. Casi toda la tradición de maestros del derecho constitucional a partir de la Constitución de 17, excepto estas polémicas, consideran que se trata de una nueva Constitución porque es efectivamente, se dice, se hizo una revolución y esto deriva de una revolución. Sí, pero el primer jefe decía otra cosa. El primer jefe decía que era una reforma. Y si uno lee el diario de los debates, va a enriquecer y quizás a confundir un poco más este asunto, pero de todos modos a mí me parece que hay que destacar varias cosas. Primero, efectivamente el primer jefe siempre tuvo una idea clarísima de que el país requería una Constitución. Segundo,
Él siempre condenó la forma y el fondo de la revuelta, no digamos de los crímenes horrendos que cometió Victoriano Huerta. Él defendió mucho, ya dentro del constituyente, los ataques que se hicieron a este grupo renovador, porque se decía que este grupo, como finalmente Bojorquez, que por cierto su historia es estupenda, pero él los tacha de reaccionarios, y eso era muy duro decirlo, porque los reaccionarios habían sido supuestamente vencidos en la 57 y después en la Guerra de Reforma y después en el Imperio. O sea que decirle a alguien reaccionario era bastante fuerte. Pero finalmente se logró la integración de los grupos. Mucho se atacó en las primeras sesiones que se celebraron en Querétaro para revisar las credenciales, que fueron 10 sesiones. Se atacó muchísimo a este grupo diciendo que había consentido la aceptación de las renuncias del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. La defensa que hizo en este momento precisamente Alfonso Cravioto fue en el sentido de que se había aprobado las renuncias en función de que Victoriano Huerta había prometido que, de aprobarse esas renuncias, tanto el presidente Madero como el vicepresidente Pino Suárez iban a ser, junto con sus familias, escoltados hasta Veracruz para irse al destierro. No fue así. Y lo que fue indiscutible fue que después de eso, el propio Cravioto, como también Macías, como también Rojas, fueron encarcelados por su oposición sistemática al régimen de Victoriano Huerta. El mismo Carranza envía al Congreso Constituyente, seguramente alguien le informó que iba a haber esos ataques, y el mismo Carranza en el Congreso Constituyente expide lo que en esa época pues era la comunicación, que es un telegrama, donde él dice: es que yo les pedí a este grupo que permanecieran en el Congreso Constituyente, en el Congreso, en la Cámara de Diputados concretamente, para evitar que Victoriano Huerta lograra un empréstito y votaran en contra del empréstito, pero que se quedaran allí. Mención que, bueno, fue tomada, creo, unánimemente por los demás diputados para aprobar la credencial de Cravioto. Hay allí la intervención de otro radical también tabasqueño, de Martínez de Escobar, Rafael Martínez Escobar, en contra de Pallavicini, pero es una pelea casi a machetazos, como alguien dijo, en el Congreso Constituyente, más bien en las sesiones preliminares, donde se vuelve a atacar al Grupo Renovador, pero el Grupo Renovador, con el telegrama de Carranza, permanece, se logra la votación a favor, y así es como se acepta este grupo dentro del Congreso Constituyente. Este Grupo Renovador se denomina así porque ellos eran los liberales dentro de la 26ª legislatura, que fue la que estaba vigente en 1913 y que tuvo que afrontar el golpe militar de Victoriano Huerta. Entonces, este grupo, desde luego, participa con criterio liberal. Pero es que si uno analiza el proyecto que presenta el primer jefe al Congreso Constituyente, es un proyecto liberal, absolutamente liberal,
pero es un proyecto que contiene todo lo grande de la Constitución de 1857, y por eso, pues indiscutiblemente, artículo por artículo, es una reforma de la Constitución de 57. En todos estos debates internos que hemos tenido sobre la legitimidad o no legitimidad de la Constitución, yo me he encontrado con esto. El primer jefe, Carranza, siempre en su conciencia consideró vigente la Constitución de 1857. Y me he encontrado con esto. Él, la famosa ley del municipio libre, es una reforma a la Constitución de 57. Texto que, por cierto, va a pasar íntegro a la Constitución de 17. La devolución del territorio de Quintana Roo también la presenta como una reforma constitucional a 1857, y estamos hablando de ese periodo en que el primer jefe está en Veracruz, que todavía no toma el gobierno efectivo de la República, como aquí se señaló, cuando ya él logra ser encargado del poder ejecutivo, no como revolucionario, sino reivindicando. No se atreve, no lo hubiera hecho nunca, de decir yo soy el nuevo presidente o yo asumo funciones. No, yo soy el encargado del poder ejecutivo. Bueno, así es como él advierte esto, y siguiendo un poco esta pauta, él al asumir el poder, lo primero que hace es la convocatoria al Congreso Constituyente para que reforme la Constitución de 57. Y así se hace, y así presenta su proyecto. En el camino ocurre la discusión del liberalismo que predomina en el proyecto. Al discutirse el artículo 3, surge el primer problema, y es que el artículo 3 contenía una consideración general sobre el problema de la Iglesia, no sobre el problema religioso, y eso queda clarísimo. Jamás se atacó a la religión, ni en el Congreso de 57, ni en el Congreso de 17, nunca. Sí se atacó, y en 1917 lo señalaba el doctor Burúa clarísimamente, porque la Iglesia apoyó el régimen de Victoriano Huerta, y de eso no hay la menor duda. Entonces, pues había una actitud recalcitrante y violenta en contra de la participación de la Iglesia, y de que el general Díaz había sido bastante blando en la aplicación de las leyes de reforma, y la Iglesia había abusado de esa conciliación del general Díaz y había logrado de nuevo un papel relevante dentro de la política nacional. Esa fue en realidad la consideración general que se hizo sobre el problema de la Iglesia Católica en el constituyente. Lo que Cravioto destaca es que las declaraciones de derechos, y este era el criterio de los miembros liberales de este grupo, deberían de mantener los derechos, pero no las limitaciones en los derechos, que fue un criterio que prevaleció desde 1857. En 1857, y eso alguna vez lo platicamos aquí, Ponciano Arriaga, Olvera y Castillo Velasco propusieron en 1857 que se tocara el problema
de los trabajadores y el problema agrario. En una forma, pues desde 1857, como se veía el problema, no con la gravedad que se tuvo que ver en 1917. Y se rechazó por el Congreso Constituyente por el liberalismo que decía los derechos humanos son intocables y no podemos lesionar los derechos humanos poniendo una serie de limitaciones, que se proteja a los trabajadores, que veamos la forma de resolver el problema. Entonces, como se alcanzaba a ver, más que el problema del latifundio, el despojo de las comunidades indígenas, que fue brutal. Esos eran los problemas que se avisoraban. Se decía muy bien, claro que hay que resolver esos problemas, pero eso le corresponde al legislador, que se estudie, en fin, pero no en una constitución. Y así llega este grupo a 17 decir, eso no es materia constitucional. Y es cuando Múgica y cuando Cándido Aguilar dicen, no señores, esto hay que ponerlo en una constitución. Y viene la batalla porque el grupo liberal, llamémoslo liberal, porque era liberal, vuelve con el criterio anterior, pero finalmente es tan fuerte en la conciencia del problema obrero y del problema agrario que se tiene que aceptar que esto tiene que formar parte del texto constitucional. Cuando se está discutiendo el artículo 5º constitucional, el artículo 5º constitucional consideraba la garantía del trabajo, el 4º y el 5º, pero el 5º sobre todo, la libertad de trabajo. Y allí empieza verdaderamente la pasión a desbordar incluso pues ya el diálogo en el Congreso. ¿Qué era lo que contenía el artículo 5º? Pues las garantías del trabajo, la libertad de trabajo, la protección del trabajo, etcétera. Cuando se presenta el problema, finalmente señala, por cierto, Cravioto, algo importante. Dice, ante los ataques de reaccionarios, etcétera, él defiende el proyecto de constitución y dice, efectivamente, no está aquí lo que se refiere al trabajo, pero no hay tal conciencia reaccionaria por parte ni de Rojas, que por cierto, Rojas se opuso en la Cámara de Diputados a que se aceptara la renuncia de Madero y de Pino Suárez, y allí Rojas de inmediato fue perseguido, encarcelado, etcétera. Por eso Luis Manuel Rojas, perteneciendo al grupo liberal, fue electo presidente del Congreso Constituyente de 16-17, como reconocimiento al valor cívico. A eso sí lo aceptaron de inmediato, pero en fin. Los otros se quedaron, según manifestó Carranza, por órdenes especiales de él. Cuando esto está ocurriendo en el Congreso Constituyente respecto al artículo 5º, Cravioto dice, miren ustedes, no somos reaccionarios que el primer jefe en Veracruz le encomendó a José Natividad Macías, ahora atacado, como su estudioso de la legislación laboral, y viajó a Bélgica, a Estados Unidos y a Inglaterra a estudiar las leyes laborales. Y ahí está en el Congreso Constituyente lo que dice Cravioto, que es interesantísimo. Dice, miren ustedes,
En ese proyecto de ley, no de constitución, de ley, está la protección del trabajador, la protección del trabajo de las mujeres, está el contrato colectivo de trabajo, está el derecho de huelga, está la protección de los huelguistas, pero además la garantía de que no se va a abusar del derecho de huelga. Y finalmente está la protección de los accidentes de trabajo en un proyecto de ley que tiene, que presentó el señor abogado Macías al primer jefe, y lo tiene el primer jefe. Interviene Macías y dice, efectivamente está allí el proyecto, yo sugiero, dice con mucha habilidad Macías, ante el apasionamiento, que cede un poco, pero no totalmente, dice, yo propongo que se forme un grupo y que ese grupo elabore un artículo, que elabore una reforma al artículo 5 y le encomiendo que le encomienden esa función a alguien que está fuera de toda duda, porque es un liberal, fue un luchador con las armas, fue gobernador en la época de Carranza, gobernador provisional en Durango, el diputado Pastor Rué. Y se acepta en el Congreso y se dice que Pastor Rué elabore las reformas al artículo 5, incluyendo la protección al trabajador. Unánime aprobación. Y así se genera el artículo 123. Esa es, pues, una evidencia que deriva del mismo Congreso. Ahí está en el diario de los debates. Claro, cuando llega el artículo 123 y uno lee el Congreso el diario de los debates, parece que a los diputados no les importó porque lo aprobaron. Pues sí, pero lo aprobaron después de un proceso de negociación. Por eso insistimos tanto que el libro de Pastor Rué formara parte de esta colección, porque ahí es donde está el origen del artículo 123 y no lo vamos a encontrar plenamente en el diario de los debates del Constituyente. Viene el problema agrario. En el problema agrario, el artículo que presentaba el primer jefe decía, más o menos, las expropiaciones solamente podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización, etcétera. Luego la propiedad privada, en fin, la protección. Y el propio Carranza, en la presentación, en el proyecto que le presenta, en la exposición de motivos, dice, con esa mención es suficiente para repartir las tierras. O sea, desde luego ya había expedido la ley que resolvía una gran parte del problema agrario, que era el despojo de las comunidades indígenas. Eso ya estaba. Él mismo expidió esa ley que después forma parte de la Constitución y nadie la toca, pero no el reparto de tierras. Carranza no estaba convencido del reparto de tierras, de que comenzara la reforma agraria en ese momento. Tenía sus razones, eso es otra cuestión, pero no veía que en ese momento fuera económica ni políticamente adecuado comenzar a repartir la tierra. Y por eso hizo esa mención expresa. Esto es suficiente ya para realizar la reforma agraria. Si va a haber una expropiación, ok, que haya una expropiación, pero pues serán necesidades aisladas que puedan atenderse y se acabó el problema. Cuando llega
el artículo al Congreso, otra vez dicen no, esto no es suficiente. Esto de ninguna manera resuelve el problema agrario que tiene el país. Un diputado dice es que el país tiene hambre de tierra, entonces no se puede evitar que la Constitución misma tome ya las medidas necesarias para dividir la tierra y para terminar con el régimen de los latifundios. Y así se hace. Entonces, de inmediato, para evitar otra vez la discusión y otra vez el grupo renovador dice, muy bien, ¿y por qué no seguimos el mismo procedimiento que se siguió con el artículo quinto que ya derivó en el 123? Otra vez el Congreso lo acepta, otra vez toma la función Pastor Rué y de nuevo él dice negocio con los diputados. ¿A qué horas? Cuando se acababan las sesiones. Que las sesiones del Congreso Constituyente se celebraban sábados, domingos, días de fiesta. Nunca suspendió sus labores, pero además tenía la presión que mucho ayudó a que salieran estos artículos en esa forma con Pastor Rué, que resultó un negociador extraordinario. Y la misma observación, si uno ve el artículo 27, el proyecto que presenta Pastor Rué, Múgica, por cierto, le añade los límites a la pequeña propiedad que no había tenido en consideración Pastor Rué en el proyecto que presenta. Pero también puede uno decir, bueno, pero ¿cómo es que se aprobó esto tan rápido, siendo un problema fundamental? Hay que irse al libro de Pastor Rué, que afortunadamente lo escribió mucho después, en 1945, y por cierto con una polémica muy simpática con Molina Enríquez, que bueno, si hay tiempo alguna vez lo tratamos, porque también es que es inagotable todo esto. Pero en fin, el hecho es que así es como entran los derechos sociales a la Constitución de 1857, reformada por Venustiano Carranza, y que el texto final, independientemente de que se afirme después que es una nueva Constitución, el texto final aprobado por el Congreso Constituyente dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 1857. ¿Qué es lo que queda del proyecto del primer jefe? Sí quiero justo hacer hincapié en este punto, porque nos olvidamos, no es que no se conozca, se debe de conocer si se comparan las constituciones, pero ¿qué es lo que se conserva del proyecto del primer jefe? Que es mucho de la Constitución de 1857. De las garantías individuales, hay 10 de las garantías individuales, contando el artículo 27 constitucional, son 27 artículos. De las garantías individuales, 10 artículos pasan textuales, quizá con corrección de alguna palabra, pero pasan textuales. El 14 y el 16, que han tenido una larga historia, pero que fueron importantísimos en la época postrevolucionaria, porque contenían las garantías fundamentales de seguridad jurídica. Esos artículos son reformados, pero son reformados por el primer jefe, en el proyecto del primer jefe, para ampliar la protección. El artículo 20 constitucional
contiene ya las garantías del proceso penal, que no es poca cosa. El mismo primer jefe en la exposición de motivos del proyecto que presenta el Congreso Constituyente hace el señalamiento de que el régimen penal mexicano es un régimen inquisitorial, que no ha habido ya diferencia desde la Inquisición hasta el régimen porfiriano, y que la Constitución de 57 no atacó ese problema y lo cambia totalmente, dando las garantías. Conserva lo de nacionalidad y extranjería, conserva la relación de soberanía nacional, forma de gobierno y territorio. En materia de la división de poderes, sí claramente refuerza al Poder Ejecutivo. Eso también es motivo de otra materia, porque también él atacó al sistema parlamentario dentro de su exposición. Crea verdaderamente el Ministerio Público para evitar que el juez en el proceso penal tuviera funciones también persecutorias, porque entonces pues el acusado estaba ya realmente condenado, es decir, el mismo juez le investigaba y el mismo juez lo condenaba y el mismo juez acaba con… Se le da al Ministerio Público un papel especial. Crea el municipio libre, que ya previamente había señalado como una reforma constitucional desde Veracruz, creo que la reforma es de 1915, pero es anterior al Congreso Constituyente, y él reforma la Constitución. Entonces, el contenido liberal de la Constitución pasa. Y por último, pues sí señalo también que él preservó, como se preserva hasta el día de hoy, la economía de mercado. La libre concurrencia está garantizada con esas palabras en el artículo 28 constitucional del texto de la Constitución de 1917. O sea que la tradición liberal se conserva porque la inscribe el presidente Carranza y se completa con los derechos de tipo social. No desvirtúa esto para nada los derechos sociales, pero siempre he considerado justo el destacar que la contribución del primer jefe liberal se conservó en la Constitución vigente, y desde luego que todo esto pues ha sido motivo de reformas, pero ya no vamos a hablar de eso porque ya me extendí demasiado. Muchas gracias.